vamos a empezar en esta tarde nuestra clase y las personas que se vayan uniendo, pues las vamos admitiendo, ¿verdad? Estamos estudiando el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Bueno, empezamos a estudiar hace una semana o 2 semanas y hemos venido estudiando esta tercera parte del libro de Mateo, donde estamos viendo el misterio del reino de los cielos o el misterio del reino de Dios. Estamos viendo cómo algunas personas podían conectarse con la palabra de Dios, podían sentir que el Señor les estaba hablando y que podían recibir ese mensaje de parte de Jesús. Pero había otras personas que tenían muchas dudas, no estaban muy seguros de aquello. Y había otros que totalmente lo rechazaban a Jesús, no lo aceptaban como Mesías. Entonces estamos viendo cómo Mateo está presentando de que cuando se predica el evangelio, cuando Jesús presentó el evangelio, algunas personas lo entendían, lo recibían, conectaban el mundo espiritual que él traía, el carácter y el amor de Dios. Y otros tenían sus dudas, estaban indecisos, como que sí, como que no. Y otros definitivamente lo rechazaban porque pensaban de que Jesús no era el Mesías. Entonces cuestionaban su enseñanza, cuestionaban sus milagros, ¿verdad? Y hemos visto que hasta lo acusaban de que hacía milagros en nombre o respaldado por un dios cananeo que se llamaba Belcebú y que lo asociaban con el maligno, ¿verdad? Entonces, todo esto estamos viendo y entonces Jesús en el capítulo 13 presenta 7 parábolas y decíamos que son 7 porque para la manera que estudiaban en Israel y los rabinos enseñaban, a veces usaban ciertos números para dar a entender ciertas cosas. Por ejemplo, el número 7 para ellos era algo que estaba completo era pleno, ¿verdad? Y damos el ejemplo de así como Dios creó el mundo en 7 días y todo estaba completo, ¿verdad? Ya no faltó nada, pues el número 7 se toma siempre como algo completo, ¿verdad? Y más en lo que Dios crea, lo que Dios hace. Entonces Mateo está presentando a Jesús y él está mostrando 7 parábolas para dar a entender que esto que Jesús está haciendo es perfecto y a la misma vez nos muestra 7 maneras o 7 parábolas donde ilustra el reino de Dios. La semana pasada vimos las 2 primeras parábolas de este capítulo. Vimos la primera, que es la parábola del sembrador, y vimos que como quizás ustedes ya la han escuchado, cómo caen distintos tipos de tierra. Entonces, pero nada más un tipo de tierra da fruto, ¿verdad? Lo demás fue un desperdicio, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Fue un desperdicio que Jesús les haya hablado, les haya comunicado el mensaje, porque no lo aprovecharon, no conectaron espiritualmente el mensaje que Jesús traía en sus vidas. Así que estas personas que no dieron fruto representan a las personas que no se interesaron por aprender ni darse cuenta de que el reino de los cielos era una buena noticia que les traía Jesús para sus vidas y que era una bendición, iba a ser una bendición si ellos la recibían. Pero los afanes del mundo, las preocupaciones y todo, pues distrae a la gente, ¿verdad? Distrae a la gente y nos interesa. Por eso vimos que la parábola del sembrador, vemos que nada más un tipo de tierra dio fruto. Un tipo de tierra dio fruto. Entonces, luego vimos la parábola del trigo y la mala hierba, ¿verdad? Vimos esa parábola, cómo es que también Jesús la presenta y vemos que también Jesús habla de que al final de una época que es la época que Jesús está presentando el reino de los cielos, va a llegar un final
donde aquellos que recibieron la palabra de Dios y recibieron a Jesús, creyeron en él, pues ellos van a recibir las bendiciones del reino. Y aquellos que no, pues van a sufrir las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Por haber permanecido en la maldad, permanecido en una religión, podríamos decir que no reflejaba realmente una adoración verdadera a Dios, ¿verdad? Entonces vimos esas dos parábolas y hoy vamos a entrar a la tercera parábola que empieza en el versículo 31. La tercera parábola, y también esta tercera parábola habla acerca de sembrar, ¿verdad? Las tres primeras parábolas hablan acerca de sembrar, ¿verdad? Entonces, y esto era algo que era bien conocido entre ellos, porque mucha gente se dedicaba a sembrar distintos tipos de grano y conocían muy bien de qué estaba hablando Jesús. Y Jesús trata de usar estas historias o estas ilustraciones para compararlo con el reino de los cielos, con el reino de Dios, que Jesús mismo estaba trayendo. En las dos primeras parábolas que hablan de sembrar, vemos que el que siembra la semilla es Jesús mismo, ¿verdad? Que está trayendo el mensaje de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Recordémonos, hermanos, de que el Evangelio de Mateo está enfocado en el pueblo de Israel. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos, no vayan a otros pueblos, sino concéntrense en las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el ministerio de Jesús estaba enfocado en el pueblo de Israel. Era un tiempo específico, con una audiencia específica y con un resultado específico. Jesús traía el reino de los cielos primeramente a Israel, porque era el pueblo de la promesa, ¿verdad? Pero algunos lo iban a recibir y algunos no lo iban a recibir, ¿verdad? Y Jesús traía cambios. El reino de los cielos traía bastantes cambios. Y sabemos que Jesús, por ejemplo, trajo un nuevo pacto, ¿verdad? El reino de los cielos bien precisamente habla de ese nuevo pacto. El reino de los cielos trae la enseñanza de que ya el pueblo ya no se va a ser guiado por la ley, ¿verdad? Sino va a ser guiado por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, todos esos cambios Jesús los traía en la predicación del Evangelio. Entonces, era bien importante que las personas que creyeran a Jesús son las que iban a poder continuar los planes de Dios en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús empieza a hablar en parábolas. Y la tercera parábola, a mí me gustaría si ustedes pueden tratar de entenderlas y a ver si pueden participar un poquito hoy, ¿verdad? Para poder captar la idea de la parábola, ¿verdad? El versículo 31 dice, el reino de los cielos, o sea, la predicación que trae Jesús, el evangelio, esas buenas nuevas, eso es el reino de los cielos, esa nueva manera de administrar de Dios, que va a ser a través del Espíritu Santo, a través de las enseñanzas de Jesús. Todo eso el reino de los cielos, dice, es como un grano de mostaza. Y dice que un hombre sembró en su campo. Sí, está hablando de una semilla, un grano de mostaza es una semilla. Y hay palabras claves, ¿verdad? Que me gustaría que ustedes, si la pueden apuntar o subrayar en su Biblia, ¿verdad? Que nos dan la idea de lo que Jesús quiere decir. Dice, es un hombre que sembró en su campo. Jesús, hermanos, vino a sembrar en su campo, ¿verdad? O sea, en el pueblo de Israel. Esto se refiere, ¿verdad? Que Jesús vino directamente al pueblo de Israel a sembrar primeramente el evangelio. Ellos fueron los primeros receptores. Y luego dice, y hablando del reino de los cielos, dice, aunque es la más pequeña, esta es una característica del reino de los cielos que Jesús quiere resaltar, que empieza de una manera pequeña, ¿verdad? Dice, es la más pequeña de todas las semillas. Sí, el reino de los cielos, hermanos, generalmente lo que es pequeño como que no le damos mucho valor, ¿verdad?
como que dice, pues si fuera algo grande, pues sí lo tomaría en cuenta, valdría mucho. Pero Jesús precisamente está usando esto porque el reino de los cielos comenzó de una manera insignificante, podríamos decir, de una manera bien pequeño, en el sentido de que comenzó con la predicación de primero de Juan el Bautista, ¿verdad? Que no se miraba como un hombre muy importante. Luego Jesús, ¿verdad? Viene de un pueblo de Nazaret, de un lugar que no es importante, no es grande, ¿verdad? Entonces, todo eso se está refiriendo a los inicios del reino de los cielos en el contexto del campo que es Israel, ¿verdad? Y dice que es el más pequeño, lo ejemplifica con la más pequeña de las semillas. Y puede ser que haya otras semillas más pequeñas, ¿verdad? Pero simplemente Jesús está diciendo esto, de que en el contexto de Israel, lo que ellos conocían, el grano de mostaza era una semilla muy pequeña, ¿verdad? Más que todo, no es para entrar en una discusión si era la más pequeña o no, ¿verdad? Simplemente Jesús está diciendo que empezó de una manera pequeña, ¿verdad? Empezó como algo insignificante, ¿verdad? Y luego dice otra palabra clave, dice que esta, aunque es pequeña, dice cuando crece. Fíjese, otra palabra clave es crecer. Que el reino de los cielos comienza pequeño, pero va a crecer, dice Jesús. Va a crecer. Y dice, cuando crece es más grande, es la más grande de las hortalizas, ¿verdad? Y luego dice, y se convierte, dice, de tan pequeño, mire, creció y se convirtió, dice, y se va a convertir en un árbol. Aquello que parecía insignificante va a crecer tanto que va a llegar a ser del tamaño de un árbol. Entonces ya se va a notar que existe, ¿verdad? Al principio no se iba a notar porque una semillita, pues sabemos que es algo insignificante, que no se nota, pero después al crecer y ya cuando se desarrolla, pues vamos a ver que sí, vamos a poder notar la diferencia porque ya creció y se ve como un árbol. Entonces vemos de que el reino de los cielos comienza pequeño, luego crece, llega a ser como un árbol, llega a ser bastante evidente que está ahí, ¿verdad? No lo podemos ocultar. Usted no puede ocultar un árbol porque es grande, ¿verdad? No se puede pasar desapercibido y uno diga, pues pasé y no lo vi, ¿verdad? No, está ahí, es grande, por eso precisamente es grande, porque ya creció. Y luego dice que esta semilla al crecer y convertirse en árbol, dice de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Fíjese. En otras palabras está diciendo que así como las aves buscan un árbol frondoso, ¿para qué las aves buscan un árbol frondoso? Pues para hacer sus nidos, porque en un árbol grande los aves se sienten protegidas, se sienten seguras, sienten que ahí pueden hacer su nido, fíjense, y hasta tener a sus polluelos, a sus pajaritos. Entonces, lo que está diciendo que el reino de los cielos comenzó pequeño, pero va a crecer, dice Jesús. Y ya que crezca, va a atraer en este caso él pone el ejemplo de las aves, ¿verdad? Pero el reino de los cielos va a atraer a las personas porque les va a mostrar que es un lugar de confianza. Cristo viene a traernos el evangelio y el reino de los cielos es un lugar donde nosotros podemos vivir con confianza. Así como los pajaritos viven con confianza en un árbol. Imagínense, si usted fuera pajarito, ¿dónde haría su casa? ¿Dónde haría su nido? En un árbol. En un árbol frondoso, ¿verdad? Porque ahí se siente protegida por tanta hoja, el sol no le pega, el viento se protege del viento, de otras aves, en fin. Lo que da a entender que el reino de los cielos va a proyectar confianza cuando crezca y las personas que estén dentro del reino de los cielos se van a sentir seguras, protegidas, se van a poder sentir que tienen un lugar seguro. Eso es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Es lo que pasó. El reino de los cielos comenzó con 12 apóstoles y luego fue creciendo,
Luego Jesús los envió, ¿verdad? A todas las naciones y siguió creciendo, creciendo. Luego llegó, se esparció por el mundo y un día llegó hasta usted, el reino de los cielos, y usted descubrió que Cristo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece Jesús? Nos ofrece un lugar seguro, ¿verdad? Nos ofrece un lugar donde podemos vivir confiados, porque Él está ahí. Él es podríamos decir que Él es el árbol mismo que nos recibe, ¿verdad? Y que nos acoge y que nos sustenta y que nos da su protección. Eso es lo que está hablando, ¿verdad? Tal vez usted se recuerde de un salmo que creo que es el Salmo 91, ¿verdad? Versículo 1, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, no sé si ustedes se recuerdan ese salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará. En las alturas. No, ¿ninguno de ustedes se acuerda qué dice? Bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra, dice. Dando a entender de que está poniendo también una ilustración de un árbol, ¿verdad? Que protege, que da sombra, y que la sombra pues nos alivia del calor físicamente, pero todo esto está hablando en el contexto espiritual, ¿verdad? En el contexto espiritual nosotros nos podemos sentir protegidos, seguros, confiados de que tenemos un Dios que nos ama y que nos va a cuidar, nos va a proteger. Y precisamente porque nos ama, nos recibe. Jesús dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Eso lo dijo ahí en Juan, ¿verdad? 7. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo que esta parábola ilustra el reino de los cielos, ilustra el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos de que mucha gente, hermanos, mucha gente en la época de Jesús no apreció a Jesús, sobre todo los fariseos, ¿verdad? Los líderes religiosos, ellos no apreciaron a Jesús, lo rechazaron. No se estaban dando cuenta que estaban rechazando la bendición de Dios, ¿verdad? La protección de Dios, el amor de Dios para ellos. Entonces no tuvieron la capacidad de poder ser humildes para reconocer a Jesús como el enviado de Dios, porque ellos esperaban un Mesías, pero era diferente al concepto que ellos tenían en su mente. No sé si ustedes pudieron entender la parábola. No fue difícil de entender, ¿verdad? Fue algo sencillo que nos da a entender algo grande, ¿verdad? Algo grande. Luego vamos a pasar a la siguiente, la cuarta parábola. A ver si ustedes pueden verla. Yo les voy a dar algunas palabras clave para que ustedes puedan tratar de conectarlas, ¿verdad? Dice el verso 33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura. Imagínense la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es una masa que está fermentando, ¿verdad? Que está fermentando, que tiene es germen de trigo, yo creo así se le llama, no sé, ¿verdad? Pero no sé mucho de panadería yo. Pero sé que la levadura se usa para que el pan se haga grande, ¿verdad? Se pueda hinchar, ¿verdad? Entonces la levadura afecta a la harina. Es un órgano, la levadura es algo que tiene vida, ¿verdad? Algo que tiene vida. Y como tiene vida, se está reproduciendo, ¿verdad? Está vivo, la levadura es algo vivo, ¿verdad? Entonces, son bacterias, ¿verdad? No son bacterias malas, pero son bacterias buenas. O sea, son microbios buenos, podríamos decirlo de esa manera. Microbios porque no se ven a simple vista, ¿verdad? Pero la levadura es algo vivo que al revolverse, dice, vamos a ver, el reino de los cielos es como la levadura. Entonces, primero piensa, la levadura es algo vivo. No es una harina nada más así, porque la harina podríamos decir que está en un estado inerte, o sea que se puede quedar ahí mucho tiempo y no pasa nada, ¿verdad? Porque no tiene vida.
pero la levadura activa esa vida que tiene la levadura, activa la harina, ¿verdad? Como que le transmite vida, ¿verdad? Por eso mire que dice aquí la parábola. Dice, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura. La levadura es algo vivo, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Que una mujer tomó, dice, y mezcló. O sea que la levadura la mezcló en una gran cantidad de harina. Dice. O sea que aunque la levadura era poquita, pero como tenía vida, ¿verdad? Hizo fermentación. Y esta fermentación, podríamos decir que afectó la harina que estaba, con la que fue mezclada. Y luego dice, hasta que fermentó, dice, toda la masa. Entonces el reino de los cielos, hermanos, es algo pequeño, poco, que precisamente por tener vida, la palabra de Dios, dice que al ser esparcido, al entrar en contacto esa palabra de Dios con la gente, precisamente porque la palabra de Dios es viva, dice ahí Hebreos, es viva y eficaz. Dice que produce un cambio, produce una fermentación. Así como la levadura fermenta la harina, la palabra de Dios fermenta la vida espiritual de las personas. O sea, produce un cambio, eso quiere decir. Produce un cambio. Entonces, y dice que el reino de los cielos es lo que hace. Produce un cambio en la vida de las personas, ¿verdad? Y yo no sé, hermano, si usted tal vez empezó a escuchar el evangelio, cuando usted empezó a escuchar la palabra de Dios, tal vez al principio no hizo mucho efecto, ¿verdad? Pero cuanto más usted la iba escuchando, la palabra de Dios empezó a hacer un proceso de cambio en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y entonces empezó a transformar su manera de pensar, su vida espiritual empezó a conectarse con Dios. Entonces vemos de que el reino de los cielos así es. El evangelio, hermanos, del evangelio, Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Dice. O sea que el evangelio, la palabra de Dios, que nos habla del amor de Dios, porque el evangelio de eso habla, del amor de Dios. El amor es un poder transformador. Entonces el reino de los cielos habla del amor de Dios y es un poder transformador. Entonces, de eso está hablando Jesús, de que él sabía de que las personas que lo estaban escuchando, algunas iban a ser transformadas por su predicación, por su palabra. Otras pues no le iban a dar importancia. No le iban a dar importancia y se iban a quedar igual, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo, de que el reino de los cielos es una palabra viva que transforma el corazón, la mente y hasta nos regenera, ¿verdad? Nos regenera, nos lleva a ser nueva creación, nuevas criaturas. Entonces el versículo nos habla de esto, ¿verdad? Y me estaba acordando de una ocasión, ¿verdad? Ustedes han leído esa historia de una mujer, porque esta parábola habla de aunque usa el ejemplo de una mujer, pero me estaba acordando que hubo una vez una mujer, tal vez ustedes la han escuchado, la mujer samaritana, la mujer que estaba ahí en el pozo cuando Jesús tenía sed y llegó a Samaria. Llegó una mujer a sacar agua y porque yo me acordé y dije, debe haber alguna mujer que escuchó a Jesús y luego esta mujer, eso que recibió de Jesús fue y se lo llevó a otras personas. Y precisamente la mujer samaritana, después de hablar con Jesús, se fue, dice que dejó el cántaro y se fue corriendo. Se fue corriendo y le dijo a los del pueblo, he conocido un hombre que me ha dicho toda mi vida, dice, todo lo que yo he hecho y todo lo que soy, ¿no será este el Cristo? Dijo. A Jesús ya le había dicho que él era el Cristo, el que estaban esperando. Y dice que el pueblo vinieron los samaritanos, que eran gente que no se llevaban bien con los judíos, y le pidieron a Jesús que se quedara 2 días con ellos. Y luego los samaritanos dijeron, ya no necesitamos que tú nos digas
de este hombre, porque nosotros hemos descubierto, dice, que él es el Salvador del mundo. Dice. En otras palabras, que sí esta mujer mezcló con la gente la palabra de Dios, literalmente, ¿verdad? Vemos esa historia en Juan capítulo 4 de la mujer samaritana. En otras palabras, aunque esta es una ilustración que hizo Jesús, pero también se cumplió literalmente con esa mujer, porque esparció lo que recibió de Jesús y transformó la mente de estas personas al ellos ser o entrar en contacto con Cristo mismo, ¿verdad? Bueno, estamos viendo esto, hermanos, que el reino de los cielos así es. A veces pensamos de que la palabra de Dios la gente la va a escuchar y no le va a hacer caso. Bueno, sí, algunos no le van a hacer caso, no le van a poner interés, pero muchos sí, otros sí les van a poner interés y se va a cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no se desanime, no se desanime. El versículo 34 dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada, dice. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Y dice aquí, hablaré por medio de parábolas. Hablaré por medio de parábolas, dice este versículo. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo, ¿verdad? Desde la creación del mundo. Sí, estamos viendo de que en la Biblia ya se había anunciado de que las parábolas iban a ser un método de enseñanza de Jesús. Y aquellas personas que tenían el interés de que su vida espiritual fuera transformada y querían realmente buscar a Dios, sí se iban a conectar, sí las iban a entender, ¿verdad? Y las personas que estaban interesadas también iban a hacer preguntas porque iban a mostrar que estaban interesadas en aprender y Jesús les iba a explicar más si no entendían. Entonces estamos viendo de que Jesús usó este método para que las personas pudieran interesarse, y también las parábolas son como un desafío para que nosotros tratemos de ver qué nos quiere decir, ¿verdad? Es como una especie de enigma, ¿verdad? Donde usted como que lo forza a razonar. ¿Qué me quiere decir Jesús? Con que una mujer usó una levadura y la mezcló con harina y luego se transformó en pan. Se transformó en pan. Entonces, ¿cómo pasó todo eso? Sí, entonces así el evangelio transforma, ¿verdad? Transforma. Los elementos los convierte en algo nuevo provechoso, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Y la semana pasada vimos la explicación de la parábola de la mala hierba, ¿verdad? Y no lo vamos a ver aquí ahorita porque lo vimos en la clase pasada y explicábamos de que la mala hierba pues son, la buena hierba son los hijos o los que reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí dice que el hombre sembró la buena semilla, el hombre que sembró la buena semilla es Jesús mismo, el Hijo del Hombre. Y mencionábamos que es un personaje que aparece en Daniel, ¿verdad? Que Daniel menciona que uno semejante a un hijo de hombre, o sea, un ser humano, iba a traer el reino de Dios a la tierra, ¿verdad? A la tierra. Entonces, Jesús se atribuye ese título porque está refiriéndose a ese hombre de la visión de Daniel. Y luego Jesús empieza a decir que el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, a los hijos de Dios, ¿verdad? A los que recibieron a Cristo. Acuérdense que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la mala hierba son los hijos del maligno. Y mencionábamos que en Juan capítulo 8, Jesús mismo le dice a los fariseos que lo acusaban de blasfemo, de que en realidad los fariseos, Jesús les llama, ustedes son hijos del diablo, les dice,
porque están haciendo las mismas acciones negativas, malvadas del diablo, dice. O sea, dando a entender que se identificaban por sus hechos y por su manera de ser con el diablo y no con Abraham, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto marca una diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Los que reciben a Jesús se identifican con el bien y siguen el bien, y los que lo rechazan, pues como están identificados con el mal y no lo quieren dejar, pues siguen en lo mismo, ¿verdad? Siguen en el mal. Entonces vimos que al final va a haber un juicio, y de acuerdo a lo que estábamos viendo, pues vino un juicio en el año 70 en la ciudad de Jerusalén, en el país de Israel. Vino un juicio donde los romanos destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y bueno, ya estaba anunciado, ¿verdad? Jesús ya lo había anunciado, que eso iba a pasar. Y terminó una época, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo que Jesús vino, pues, él dijo que iba a haber el fin de una época. Aunque en estas versiones a veces parece fin del mundo, pero en realidad es una palabra, un término griego que quiere decir sunteleia tuainos, dice. El clímax o el término, la culminación de una manera que va de mal en peor, ¿verdad? Y llega a una catástrofe, ¿verdad? Llega a un fin, de un fin trágico, ¿verdad? Entonces, está hablando del fin de un sistema, ¿verdad? Y desde luego que sabemos que el judaísmo terminó y comenzó el cristianismo, ¿verdad? Comenzó el cristianismo, comenzó la época de la iglesia, la era de la iglesia, la era del reino de los cielos, la era de la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino. Entonces todo eso está hablando del fin de una época, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Pero vamos a pasar a la siguiente parábola. Espero que ustedes, me gustaría que en esta parábola, al ver si pueden participar un poco. Vamos a ver algunas palabras clave. Voy a leer el versículo 44 y dice así. Esta es la quinta parábola de este capítulo. Dice, el reino de los cielos, o la venida de Jesús, la venida del nuevo pacto, la venida del reino de los cielos, o la venida de la nueva época que Jesús trajo. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Aquí habla de una palabra que es clave, escondido. Imagínense algo que está escondido, que no todos lo pueden ver. Dice, está escondido en un campo. Está escondido en un campo. ¿Dónde estaba Jesús predicando? Estaba predicando en Israel, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba escondido porque no lo reconocían a él como Mesías. Y luego dice, cuando un hombre lo descubrió, este tesoro, otra palabra clave, descubrió. Primero estaba escondido, una palabra clave. Luego descubrirlo, ¿verdad? Y luego dice, lo volvió a esconder. Este hombre lo volvió a esconder. Como que nos da a entender que al descubrir y darse cuenta de que era algo muy valioso, esta persona dijo, bueno, esto no voy a dejar que otra persona se aproveche de ello, sino que yo lo quiero para mí, ¿verdad? Y luego dice, y lleno de alegría. O sea que todavía no lo tenía, pero dice que ya estaba contento, ya estaba alegre, ¿verdad? Es otra palabra clave, que el descubrir algo que le trae alegría, ¿verdad? El reino de los cielos es algo que se descubre, y cuando se descubre trae mucha alegría, ¿verdad? Y dice que este hombre se interesó tanto en este tesoro que vendió todo lo que tenía. O sea que él se dio cuenta de que lo que tenía no era tan valioso como aquello que quería conseguir. Aquello que descubrió era más valioso que lo que ya tenía. Entonces él prefirió deshacerse de lo que ya tenía para conseguir aquello que era más valioso, ¿verdad? Y que le había traído y que le estaba dando alegría, ¿verdad? Y dice, y vendió todo lo que tenía y compró ese campo, ¿verdad? O sea que poseyó
no solo el tesoro, sino el campo completo. Sí, entonces estamos viendo, hermanos, de que el reino de los cielos es semejante a eso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes puedan darme alguna idea de lo que entienden de eso, ¿verdad? ¿Qué entiendan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que quiere decir eso? Ese tesoro, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué es el tesoro? Hermano, yo pienso, siempre he tenido esa duda sobre esa parábola, pero ahorita que está explicando, como que me da la idea de que cuando uno ya conoce el evangelio, es como que dejas todo, ¿no? Lo quieres dar todo por el evangelio, o sea, no te restringes, sino que es tanto el amor o descubres la pasión de ser seguidora de Cristo, que te entregas por completo, ¿no? Yo así lo entiendo. Ok, entonces el tesoro para usted es Cristo. Amén. Claro. Sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno que usted ya se... Pero no todos se dan cuenta que es Cristo. ¿Verdad? Para usted es Cristo y por eso dice que dejó todo, ¿verdad? Y qué bueno, yo creo que está bien. Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que se le habla de Cristo, pero no dice, no, pues ¿qué me va a dar Cristo? Vale más mi casa, mi trabajo, mi ocupación, vale más mis cosas, ¿verdad? Mis proyectos personales, vale más esto, vale más. O sea que se concentra más en lo material y lo que ofrece este mundo, que no es, para ellos Cristo no es relevante. O sea, para ellos Cristo no es un tesoro. El reino de los cielos, lo que Cristo nos trae en su reino, no lo ven como algo importante, ¿verdad? Pero para los que sí lo descubren, para los que sí se dan cuenta de lo que vale, ¿verdad? Esas personas, dice, se llenan de alegría. Si usted descubriera un tesoro, hermana Clara, ¿me escucha, hermana Clara? Amén. Si usted descubriera un cofre de tesoro que tiene 1000 monedas de oro, por decir una idea nada más, ¿usted se sentiría alegre que le encontró eso? Claro que sí. Claro, ¿verdad? Claro. Estaría Sí, contento. porque sabe que es algo muy valioso, Valioso. materialmente hablando, ¿verdad? Materialmente hablando. Correcto. Entonces, usted le daría gusto, se sentiría alegre, porque usted va a decir, bueno, más si uno es pobre, ¿verdad? Uno va a decir, oh, pues mira la riqueza que ahora voy a tener. Con esto voy a poder comprar esto y esto y esto, y no, nadie la va a poder detener. Pastor Escalante, buenas noches. ¿Sí? Un gusto saludarle. Sí, hermanita la Ciudad de México. Rosario. Buenas noches. Sí. Me gustaría dar una opinión respecto a este tema que está usted tratando. ¿Del tesoro? Del tesoro. Permítame un minutito, mientras termino con mi hermanita Clara. Sí, claro, gracias. Sí, hermana Clara. Dígame. Entonces, usted descubre un tesoro, se llenaría de alegría, ¿verdad? Correcto. Y usted desearía conseguirlo, que sea suyo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y desde luego que estamos hablando, Cristo está hablando de algo espiritual. Amén. Y usa una ilustración de algo material, ¿verdad? Correcto. Entonces, el que descubre un tesoro, pues sabe que es valioso, va a tratar de obtenerlo y se va a quedar calladito para que nadie se lo gane, ¿verdad? Para no compartirlo. Pero Claro, entonces, yo le hago una pregunta, hermana. ¿Usted sintió alegría cuando conoció a Cristo Jesús? Amén. Amén. ¿Y la alegría todavía sigue? Sigue en mi corazón y espero estas noches para estar en la obra de Dios. Ok, gracias. Hermano. Sí. Con sus clases no he faltado ninguna. Oh, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Espero que sea de bendición. Claro que es de bendición. Ok, vamos a darle tiempo a la hermanita Rosario, que ella quiere participar. Sí, hermanita Rosario, ahora sí. Hermano, muchas gracias, gracias por la pregunta. Sí, hermanita. Gracias por preguntarme. Sí. No quería participar, pero usted me hizo participar. Ok. Vamos a darle tiempo ahora a la hermana Rosario. Gracias. Amén. A todos los que estamos, es muy bueno participar porque dice que en la multitud de opiniones y consejos hay sabiduría, la misma palabra lo dice. Amén. Bueno, yo quisiera aportar un poco a lo que dijo Karina porque
Jesús estaba hablando acerca del reino Sí. reino de los cielos, pero resulta que el reino también tiene un rey. Amén. Y en este caso, para mí, la parábola del tesoro escondido habla de un campo. Y el campo es la iglesia de Cristo, la iglesia que predica el tesoro del reino de Dios y del rey que lo gobierna. Entonces, hay mucha gente que toma a la ligera pertenecer a la iglesia, porque nada más miran la superficie de lo que se hace en la iglesia o la superficie del campo, pero todos aquellos que tienen hambre de aprender y que estudian las escrituras, descubren en ellas a Cristo y la vida eterna. Y ese es el verdadero tesoro para mí. Amén. Dentro de la iglesia, quienes verdaderamente tienen ese deseo de aprender, escudriñan las escrituras y encuentran el gran tesoro, la gran perla, que es muy similar a la parábola del mercader de perlas, porque Cristo y la vida eterna es el tesoro que se halla en este campo valioso que es la iglesia, y que por ser humanos y por nada más creer que es el hecho de asistir o de escuchar un sermón, no, se refiere a aquellas personas que estando en el campo de la iglesia encuentran a Cristo, encuentran la vida eterna y se adueñan. Y entonces lo ponen como prioridad de su vida, por eso dice que va y vende todo. La persona que encuentra a Cristo y lo pone como el Señor de su vida y lo pone como la prioridad de su vida, entonces todo lo demás ya carece de valor. Todo lo que antes era valioso, como decía Pablo, es que para mí, yo fui fariseo de fariseos, educado a los pies de la pared, y él mismo decía, todo eso ahora lo tengo por basura porque he encontrado a Cristo. Y quiero conocerlo y quiero verdaderamente enterarme de todo lo que su amor por mí me puede dar aquí ahora y por la eternidad. Entonces yo sí creo que Jesús, hablando del reino, hablaba también de él, de su persona, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, del creador de la iglesia, por supuesto. Y creo que este tesoro que se descubre es dentro de la iglesia, porque es donde se predica el evangelio. Ese gran campo vasto, pues es la iglesia de Cristo, pero solamente aquellos que se dedican a buscar, descubren, ¿verdad? Ese gran tesoro que es Cristo y la vida eterna, y entonces se adueñan de él y lo ponemos como prioridad en nuestras vidas. Y creo que dentro de nuestras muchas ocupaciones, dentro de lo que implica la vida humana en esta dimensión, el entender esta parábola como descubrir ese gran tesoro por el cual todo lo demás deja de ser importante, o por lo menos quitarle el apego que tenemos a las cosas, a las personas, a las situaciones, a las experiencias, y poner a Cristo en primer lugar. Creo que eso es una de las más valiosas enseñanzas de esta parábola. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosario, por participar. Gracias por apoyarnos, por ayudarnos a ampliar más lo que estamos estudiando, ¿verdad? Gracias. Muy acertado, creo que está muy acertado su comentario. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parábola para ver si avanzamos un poquito. El versículo 45 nos habla de otra parábola, otra comparación, otra ilustración del reino de los cielos. Y voy a leer el versículo 45 y 46, que son parecidas, ¿verdad? Son parecidas porque hablan de algo valioso. Ambas parábolas, ambas ilustraciones hablan de algo valioso que la persona que lo descubre tiene el deseo de obtenerlo y quedarse con aquello, ¿verdad? Verso 45 dice, también se parece el reino de los cielos, o sea, el mensaje del evangelio, Cristo mismo,
las bendiciones que trae Cristo. Es el reino de los cielos, ¿verdad? Hablando en términos espirituales. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas. Entonces aquí hay dos palabras a mí que me llaman mucho la atención. Aunque se puede sacar mucho de esta enseñanza, ¿verdad? Pero yo no me quiero extender tanto, simplemente que comprendamos el mensaje, es todo. Y dice, por ejemplo, dice, un comerciante que anda buscando. O sea que el reino de los cielos lo encuentra alguien que anda buscando algo que valioso, ¿verdad? Y luego dice, y luego dice que buscando perlas finas, ¿verdad? O sea que esta persona se dedicaba a cosas valiosas, ¿verdad? O sea que él no andaba buscando cosas así que no valieran la pena, ¿verdad? No quería perder el tiempo en cosas que no valieran la pena. Entonces, él estaba interesado en cosas valiosas, ¿verdad? Es lo que da a entender el énfasis que este hombre compraba cosas valiosas y luego las volvía a vender a gente tal vez que tenía el poder de adquisitivo para poderlas comprar y él de eso tal vez vivía, porque de ahí sacaba una ganancia. Pero Jesús usa esta ilustración para darnos a entender de que el reino de los cielos lo encuentra alguien que anda buscando algo valioso, ¿verdad? Tiene algo que ver con eso. Y luego dice cuando encontró una de gran valor. O sea que descubrió que esa perla iba a ser muy difícil, vuelve a encontrar otra igual. Dice que encontró una de gran valor, o sea, se dio cuenta de lo valioso que era, ¿verdad? Fue parecido al otro y vendió todo lo que tenía y la compró. Nada más que aquí no dice que si la volvió a vender. No, ahí termina Jesús la ilustración. Lo que da a entender que a lo mejor él se quedó con ella. Se quedó con ella. Aunque el texto no lo dice, puede ser que da a entender como que la compró como para él, ¿verdad? Como para que él tuviera algo de gran valor propio, ¿verdad? Propio de él. Bueno, eso yo se lo estoy poniendo de extra, ¿verdad? Pero no lo dice el texto, ¿verdad? Pero la idea es que busca perlas finas. Y a veces uno puede usar algunos usan la parábola de una manera y otros la usan de otra, ¿verdad? Y a veces le dan cierto sentido, ¿verdad? Otros le dan otro sentido. Pero no, yo al mencionarles esto no es para que nos pongamos a pelear nada de eso, ¿verdad? Simplemente que uno lo entienden de una manera y otros lo entienden de otra manera. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, algunos dicen que Jesús es esta persona que andaba buscando perlas. Es lo que algunos entienden, ¿verdad? Y dice que Jesús vino, por ejemplo, usan esa ilustración de un versículo que Jesús dice allá creo que está en Lucas, cuando encontró a Zaqueo, ¿verdad? Fue a casa de Zaqueo, dice que Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a veces uno se van por ese lado, ¿verdad? El caso es de que las perlas, hermanos, las perlas son sacadas del fondo del mar, ¿verdad? Del fondo del mar. Entonces, una perla está dentro de una ostra, ¿verdad? O popularmente se le conocen como unas conchas, ¿verdad? Que están cerradas, ¿verdad? Entonces, hay que sacarlas del fondo del mar. Es un trabajo bastante peligroso, sobre todo en la época de Jesús, que no había equipo de buceo. Meterse al fondo del mar, algunas personas hasta perdían la vida porque se arriesgaban tanto que se ahogaban, se afectaban sus pulmones, en fin. Era un trabajo muy peligroso y era muy riesgoso, pero la gente arriesgaba hasta la vida por sacar una perla, ¿verdad? Y a veces sacaban algunas que no tenían un valor porque no estaban
bien desarrolladas o bien formadas. Entonces, cuando sacaban una de gran valor, era algo que valió la pena, como dice, arriesgarse la vida, ¿verdad? Pero en realidad, lo que da a entender es que una perla viene de un lugar donde cuando está en el fondo del mar no se ha descubierto su valor. Entonces, es hasta que es sacada del fondo del mar que se da cuenta del valor que tiene esa perla, ¿verdad? Entonces, es cuando realmente se valora, ¿verdad? Entonces, algunos la tratan de explicar esta parábola de esa manera, de que nosotros estábamos como en el fondo del mar, sin ningún valor, hasta que Cristo nos saca, ¿verdad? Nos saca del pecado, nos saca de lo sucio y hace de nosotros algo de valor, ¿no? Algunos lo ven así, ¿verdad? Y entonces, algunos lo interpretan así, ¿verdad? Y otros lo interpretan como que la perla es Jesús, ¿verdad? Como que la perla es Jesús y que nosotros al descubrirla también vamos a dejar todo lo que tenemos en lo que no tiene valor por conseguir aquello que es de gran valor, ¿verdad? Que nos da la vida eterna, ¿verdad? Cristo Jesús. Y como le digo, hay personas que lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera, pero no es para discutir, simplemente para apreciar cómo es que uno lo ve y otros cómo lo entienden, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos maneras, podríamos decir, tiene sentido, ¿verdad? Porque Cristo nos da valor, Cristo nos hace valiosos en su reino, cuando nos saca cuando salimos del mar, ¿verdad? De lo profundo del mar y llegamos a su reino, pues venimos a ser valiosos en el reino de Dios. Amén. O si lo vemos del otro lado, también cuando nosotros descubrimos a Jesús, viene a ser lo más valioso para nuestra vida, ¿verdad? Viene a ser lo más valioso para nuestra vida. Entonces, estamos viendo de que la parábola lo que trata de ilustrar es lo valioso, ¿verdad? Lo valioso vale la pena tenerlo, vale la pena luchar por aquello, obtenerlo, ¿verdad? Y ese es el mensaje, ¿verdad? Cristo es lo más valioso que podemos tener nosotros en nuestra vida, como casi semejante a la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? Pero también Cristo nos compró con su sangre, ¿verdad? y nos obtuvo para su reino y también nos hace valiosos, ¿verdad? Se puede ver de ambas maneras y no es para discutir, como les digo, simplemente para ver que podemos ilustrar lo valioso que es tener a Cristo, ¿verdad? De nuestra vida y también que Cristo nos da valor. Puede ser de las dos maneras, ¿verdad? No, yo no le veo ningún problema porque ambas tienen un final bueno, ¿verdad? Ambas tienen un final agradable, ¿verdad? Que si Cristo es nuestro ser más valioso, magnífico. Y si Cristo nos hace valiosos a nosotros, pues qué bueno también, ¿verdad? Simplemente es eso, ¿verdad? Y no sé si alguien quiera comentar algo sobre eso, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentar algo sobre esa parábola. ¿Qué les parece? Si les gusta, les llama mucho la atención. Lo importante es que en el reino de los cielos es algo valioso, ¿verdad? Cristo, y nosotros también entramos a un contexto espiritual donde también cobramos valor, porque antes el pecado nos había quitado ese valor. Y ahora en Cristo Jesús, pues tenemos un valor bastante especial en los ojos de Dios. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Nadie? Hermano Bueno, Gil. sí, A ver, ahí el vamos. pastor quiere hablar, le cedemos la Sí. palabra. A ver, hermano Gil, díganos algo. Nomás para repetir lo que dice, hermano, enfatizar, Sí, remarcar lo mismo, ¿verdad? Pues cuando llegamos al Evangelio, el Evangelio es lo más valioso para la humanidad, para nosotros. Cristo, ¿verdad? Y Cristo, el Evangelio es Cristo, así de que pues la interpretación última que dio de que Cristo es valioso para nosotros, yo creo que tiene un poquito más de sentido
porque, o más sentido, porque si vemos el anticontexto que es que el reino de los cielos es como un tesoro y aquella persona encontró ese tesoro en aquel campo y no queriéndolo perder, dice que fue, vendió lo que menos valía porque sabía que ese tesoro era más valioso que todo lo que tenía. Y así de que Cristo es valioso para nosotros. Ok, gracias. Sí, yo creo que esa explicación tiene bastante sentido porque precisamente Jesús estaba dando las parábolas porque para los fariseos Jesús no tenía valor. Lo miraban como que Sí, era un impostor, ¿verdad? Era alguien. Mientras para los que realmente lo conocieron, se identificaron con él como el Hijo de Dios, como su Salvador y como el enviado de Dios, para ellos fue una perla de gran precio, ¿verdad? Dentro del contexto cuando Jesús estaba en Israel, ¿verdad? Cuando estaba en Israel, unos sí lo apreciaron y otros no lo apreciaron. Por ejemplo, una persona que no sabe de perlas, yo no sé de perlas, yo no conozco qué es una perla buena, una perla falsa. Yo no soy experto en joyería. A mí se me dicen que una perla vale $1,000, yo no puedo decir si sí o no, ¿verdad? Porque no tengo la capacidad de analizarla ni de conocer cuál es la buena y cuál no es la buena. Pero un experto que sí sabe, pues se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta y me puede decir, esta es la verdadera y esta es la falsa. En el territorio de Israel, hermanos, los que deberían identificar a Jesús, los primeros que se debían dar cuenta del valor que tenía Jesús, eran precisamente los estudiados, los fariseos. Y ellos fueron los primeros que lo rechazaron, que no reconocieron su valor, lo valioso que era Jesús, ¿verdad? Aunque ellos estaban esperando un Mesías, pero diferente, ¿verdad? Entonces, en este caso, el reino de los cielos es para aquellos que realmente le dan el valor a Jesús, ¿verdad? El valor que Él tiene en el plan de Dios, ¿verdad? En el plan de Dios, en el plan de la salvación, ¿verdad? Y todo eso, al cual nosotros también nos ha llegado por bendición de Dios. Bueno, la siguiente parábola, gracias por participar. La siguiente parábola. Pastor, ¿me permitiría hacer nada más Ay, un sí, hermanita. comentario? Claro que sí, disculpe. Gracias. Bueno, para mí lo valioso de este texto es que encuentro una cierta congruencia en la palabra buscar. Confirmando lo que usted dijo anteriormente, Ajá. Jesús dijo que había venido a buscar lo que se había perdido y que también le reveló a la samaritana que el Padre buscaba adoradores en espíritu y en verdad, y Él es el buen pastor que busca a la oveja perdida. Entonces hay un buscar de Dios, pero aquí en la parábola el mercader está también buscando piedras, una perla. Dice que él era un mercader, obviamente, como usted lo aclaró, comerciaba con ello, conocía el valor de las perlas porque encontró entre todas las perlas una perla preciosa, ¿sí? Al grado de que se deshizo de todo lo que tenía para adquirir esa perla. Entonces, creo que la palabra buscar es importante para que nosotros nos ubiquemos en el contexto de cómo Dios nos busca y nosotros también en correspondencia tenemos que buscar lo valioso, buscar lo que viene de manera que podamos acceder a nuestro crecimiento espiritual, podamos encontrar la prioridad en las cosas espirituales que son eternas y no en las cosas temporales, que son eso, temporales. Y creo que aquí la palabra buscar es importante para entender que tanto Cristo nos busca apasionadamente y de la misma manera nosotros necesitamos buscarle a Él, encontrarle en su palabra y encontrar ese valor, esa
ese valor precioso que tiene el hallar a Cristo, el hallar el Evangelio, el hallar las promesas de Dios y tenerlo verdaderamente como prioridad, dejando todo lo demás a un lado. Eso para mí es lo valioso de esta parábola. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es la parábola. Vamos a ver si con esa terminamos hoy porque ya nos llevamos 1 hora. Dice la parábola de la red. Versículo 47 al versículo 50. Dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago. Esto era bien familiar en los discípulos porque varios de ellos fueron pescadores, ¿verdad? Entonces eso era algo que ellos conocían. Y la gente también lo conocía, era un trabajo que mucha gente practicaba en esas regiones del lago de Galilea. Y luego dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, ¿verdad? Que recoge peces de toda clase. O sea que el reino de los cielos es para todo tipo o toda clase, ¿verdad? En este caso está usando peces. Pero sabemos que lo está usando ilustrativamente para referirse que el evangelio es para todas las personas. Cristo vino a predicarle a toda persona que se encontraba en su camino, ¿verdad? Y le iba a muchos pueblos, a muchos lugares. Dice, cuando se llena la red, desde luego, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Acuérdense que el evangelio crea un resultado. Crea un resultado, ¿verdad? Transforma a las personas. Entonces, aquí los pescadores, acuérdense que Jesús también dijo a aquellos que eran pescadores, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Ya no iban a pescar peces, ¿verdad? Sino ahora iban a dedicarse a una pesca espiritual, ¿verdad? Una pesca espiritual, pescando almas o atrayendo almas al reino de Dios o al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la predicación, la red representa la predicación del evangelio, ¿verdad? Entonces, dice que cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los peces malos, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace la separación? ¿Cómo es que se hace la separación? ¿Cómo los pescadores separan los peces buenos de los malos? Tiene que haber alguna manera de distinguirlos, ¿verdad? No, tiene que haber alguna manera de saber qué pescado es comestible y que tal vez ahí entre los pescados venía uno de esos animalitos espinosos, ¿verdad? Que hay en el mar también. Y mucha gente pues no se los come porque es muy difícil. O puede ser que otro tipo de animales que no se comían en su cultura o en su contexto. El caso es de que habían animales buenos y malos, ¿verdad? Habían animales útiles y animales inútiles para la alimentación. Entonces había una separación. Entonces dice el verso 49, así será el fin del mundo. Bueno, también anunciábamos de que en el lenguaje original no se usa la palabra mundo, ¿verdad? Sino que es una frase que dice en griego, sunteleia tur ainos, o sea, la culminación de una época. Está hablando de la culminación de una época. Y sabemos que en Israel, en los tiempos de Jesús anunció el fin de una época. Y llegó el fin de una época, porque terminó el judaísmo y empezó el cristianismo. Terminó la época de la ley, comenzó la época del espíritu. Se empezó a predicar el evangelio, la salvación a través de Cristo.
la justificación a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, ya no es a través de los sacrificios de animales, sino es en el sacrificio de Cristo en la cruz, en fin. Venían cambios, ¿verdad? Cambios bastante importantes. Entonces, por eso dice, así será el fin del mundo, pero ya explicábamos que no se refiere al fin del globo terráqueo, ¿verdad? Sino al fin de un sistema o que estaba rigiendo en la época de Jesús, porque él cuando llegó estaba en ese sistema todavía, guiado por los líderes religiosos de su época y también sabemos que él fue víctima de ese rechazo, ¿verdad? Así será el fin de esta época o el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, ¿verdad? Y muchos piensan de que estos ángeles son los predicadores del evangelio, que a través del evangelio se hace la separación. No es que Dios rechace a alguien o el evangelio es para todos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces el evangelio es para todos. Pero es el que rechaza a Cristo, el que determina su futuro, ¿verdad? Determina su destino. Entonces, por eso dice, vendrán los ángeles. Aquí no dice si son del cielo, ¿verdad? Simplemente ángel quiere decir mensajero. Y los mensajeros del evangelio eran precisamente los apóstoles. Cristo los comisionó para que fueran a predicar el evangelio. Y por todo, le dijo, primero vayan a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y hasta los confines de la tierra, pero empiezan a predicar el evangelio, empiezan a predicar a Cristo, la llegada del Espíritu Santo, en fin, vemos que es otro sistema, un sistema nuevo, diferente. Entonces, vemos que la misma maldad del pueblo de Israel, la misma maldad fíjense, les voy a comentar algo. El pueblo de Israel se unió con los romanos para destruir para matar a Cristo Jesús, para condenarlo y crucificarlo, ¿verdad? Aunque sabemos que Jesús resucitó. Pero esos mismos judíos que se unieron con los romanos, al final, 40 años después, se rebelan contra los romanos, con los que se aliaron primero. Luego se sublevan, les quieren hacer una guerra, ¿verdad? A los romanos. Pues los romanos, siendo un ejército más poderoso, viene y los destruye. Los destruye, o sea que los mismos que se aliaron primero, cuando se rebelaron contra ellos, los destruyeron, ¿verdad? Entonces, vemos que dice el verso 49, así será el fin de la época, el fin del mundo, pero como le digo, no, la palabra mundo no aparece en el original, sino aparece la palabra ainos, que es un aión es una época, ¿verdad? Es fin de un sistema, de un periodo. Entonces dice que vendrán los ángeles y apartarán a los justos y los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde será llanto y rechinar de dientes. Y no estamos hablando de algo literal, ¿verdad? Porque hay un horno literal donde alguien los agarraba y los arrojaba dentro de un horno, ¿verdad? Es una ilustración, dando a entender que va a haber un momento, un juicio muy feo, muy fuerte. Y sí hubo hasta fuego, ¿verdad? Porque dice que los romanos quemaron la ciudad, quemaron el templo, lo derribaron. Y como había oro en el templo, pues el oro con el fuego se derretía y se iba entre las piedras. Entonces tenían que partir las piedras para sacar el oro y llevárselo. Entonces por eso Jesús dijo que iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces era parte de un juicio de rechazar el evangelio, ¿verdad? De rechazar a Cristo, de rechazar el plan de salvación de Dios, del reino de los cielos. Había llegado y ellos lo rechazaron. Y Dios les dio 40 años tiempo para que lo recibieran y se arrepintieran y cambiaran su manera de ser, pero no lo hicieron. Por eso dice el verso 50, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Estas son frases judías que dan a entender cuando alguien está en una angustia muy fuerte, ¿verdad? En un momento muy difícil en su vida y está llorando y está crujiendo los dientes porque siente que se está muriendo, que ya no tiene escapatoria. Entonces está hablando de una expresión idiomática que
se usaba. Entonces, ahí termina Jesús sus parábolas, dando a entender que viene un juicio en aquellos que no aprecian el valor que Cristo tiene, o que el Cristo que fue enviado a ellos como Salvador, no le dieron el valor, ¿verdad? Entonces Jesús dice, bueno, pues si no me valoran a mí, pues van a tener que morir en sus pecados, porque no quieren el perdón y el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Y ellos mismos se van a buscar su destrucción. Entonces el verso 51 entra a la parte final, bueno, no a la parte final del capítulo, pero sí la parte final de las parábolas. Y dice así: Jesús le pregunta a las personas que estaban escuchando, sobre todo aquellos que sí estaban entendiendo el mensaje, o sí podían conectar lo espiritual que Jesús enseñaba. Y el verso, Jesús les pregunta, ¿han entendido todo esto? Jesús ya les habló de 7 parábolas, ya les explicó 2 muy claramente, pero ya tenían el sentido espiritual, que se estaba hablando del reino de Dios, que estaba hablando de algo valioso, que estaba hablando de algo, un tesoro, ¿verdad? Que está hablando de algo que tiene que ver con la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, y por eso Jesús les dice, ¿han entendido todo esto? Como diciendo, todas estas parábolas, esas enseñanzas, estas ilustraciones que les he presentado, que reflejan el carácter de Dios, el amor de Dios por ustedes, lo valioso que es el reino de los cielos. Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos, dando a entender que ellos sí habían entendido. Ellos mismos aceptan, ¿verdad? Sí hemos entendido lo que vale el reino de los cielos. Por eso estamos aquí siguiéndote, por eso estamos aquí aprendiendo. Y luego dice el verso, entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, dice, es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Muchos que interpretan la Biblia dicen que aquella persona que realmente está interesado en la vida espiritual, en conocer a Dios, que sinceramente busca aprender de la palabra de Dios, dice que aprende tanto de lo antiguo, del Antiguo Testamento, como lo nuevo que trae Jesús, ¿verdad? O sea que ambas cosas le encuentra sentido, le encuentra el valor y la belleza que trae. Es lo que quiere decir Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos. Pero para que un maestro de la ley sea instruido, pues necesitaba escuchar a Jesús, porque Jesús es el maestro, ¿verdad? Y no todos estaban dispuestos a hacer esto, a humillarse y reconocer que Jesús era el maestro de maestros, ¿verdad? Entonces, pero el que lo hacía, ¿verdad? Aquel que lo hacía y tenía la humildad de ser instruido y escuchar a Jesús y captar el sentido espiritual del reino de los cielos, pues dice la persona iba a ser iba a ser una persona muy instruida, iba a ser una persona que va a poder sacar los tesoros, dice, o sea, el valor, lo valioso de lo nuevo que enseña Jesús, como de lo viejo que también, porque la palabra de Dios, hermanos, el Antiguo Testamento también es verdad de Dios, ¿verdad? Es verdad de Dios, entonces ambas cosas se complementan una con la otra. Toda la palabra de Dios es inspirada, dice Pablo, ¿verdad? Dando a entender que tanto el Antiguo Testamento nos habla del amor de Dios, como el Nuevo Testamento nos habla del amor de Dios. Jesús nos viene a hablar del amor de Dios. Entonces, cuando uno está bien conectado y bien sintonizado con lo que es el carácter de Dios, lo va a entender, no va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, es lo que está queriendo decir Jesús. Si ustedes creen en el amor de Dios, ese Dios que bendijo a Abraham, que bendijo a Isaac, a Jacob, que usó a Moisés y trajo a los profetas, y etcétera, etcétera, es el mismo Dios que nos está hablando a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando alguien lo entiende y lo conecta, no va a ver que hay dos dioses, sino va a ver que hay un solo Dios que nos habla una verdad, y la verdad que nos revela es que Él nos ama y que Él está dispuesto a recibirnos por gracia, ¿verdad? En su reino, siempre y cuando
lo querramos, ¿verdad? Estemos dispuestos a recibirlo, ¿verdad? Y el resto del versículo, del capítulo, dice que cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, verso 53, se fue de allí y al llegar a su tierra, o sea, ahí por Capernaum, por Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Acuérdense que lo que ya de las parábolas él preguntó que se habían entendido y ellos dijeron que sí. Pero cuando llegó a esta parte de Capernaum, donde él vivía, dice que entró a la sinagoga y dice, y empezó a enseñar, pero ahí vemos que la gente estaba, pues todavía no lograba entender. Dice, hace estas preguntas, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? O sea que la gente todavía estaba, ¿cómo es posible que sepa tanto? ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién le enseñó? Decían maravillados, dice. Verso 55, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Dice. Bueno, pues, ¿quién le enseñó? Si su papá era un simple carpintero, no era un hombre estudiado. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están entre nosotros todas sus hermanas? Como diciendo, pues es aquí gente normal, común del pueblo. Él no fue a la universidad, no fue ahí con los grandes maestros. ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que tiene tantos poderes? Que hace milagros, sana a la gente. Verso 57. Y se escandalizaban a causa de él. O sea que esta era esa tierra que no creía, no producía fe. No nacía la fe en ellos. Dice, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. O sea que mucha gente me va a entender, pero los más cercanos a mí, los que más me conocen físicamente, con los que he convivido más, los que deberían conocerme más y mejor, son los que menos me aceptan, dice Jesús. O sea, estamos viendo la contraparte, ¿verdad? De los que sí creen, de los que sí entienden y de los que no entienden. O sea, ahí muestran su incertidumbre, ¿no? ¿Cómo es que sabe tanto, verdad? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay gente que dice, pero si Jesús que no fue un maestro, y que él fue a aprender a la India y a él la enseñaron y salen con unas ideas ahí que sí era un buen maestro, pero no era Dios, y empiezan ahí a minimizar su valor, ¿verdad? Su valor. Verso 57 dice que y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa, dice. O sea, en su mismo pueblo. Y verso 58, mire cómo termina este capítulo. Y por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. O sea que no apreciaban lo que él era, no creían en él, no le tenían confianza, no estaban seguros de a quién representaba, qué es lo que él estaba trayendo. Entonces esa misma incredulidad evitaba pues que ellos pusieran su fe en él, su confianza en él. Y dice que por eso él no hizo ahí muchos milagros. Tal vez hizo algunos, porque la Biblia dice que sí hizo algunos, ¿verdad? Más adelante él recrimina a Capernaum, dice, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, Capernaum, dice, ya hubieses creído. Dice. En otras palabras, hay gente que está dispuesta a abrir su corazón a Dios, al reino de los cielos, a Cristo, recibir las bendiciones que Él nos trae, y hay gente que no. Hay gente que a veces por más que uno les hable, por más que vean cosas, ¿verdad? El accionar de Dios, no lo conectan espiritualmente. Y luego a veces hasta nosotros nos ven y dicen, no, pues, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a saber? ¿Tú qué poder vas a tener? ¿Y tú qué? Si tú no eres Dios, si tú no sabes nada,
Pues claro que no somos Dios, pero sí sabemos que quién es el poderoso, ¿verdad? No es por nuestra obra y nuestra capacidad, sino es porque Dios también nos instruye que nosotros podemos orar y podemos demostrar el amor de Dios a través de nuestro conocimiento que tenemos de Él, nuestra relación que tenemos con Él. Bueno, hermanos, aquí termina y vemos el contraste entre unos que sí entendían y otros que no, ¿verdad? Entonces, este es el misterio del reino, de que, ¿quién eres tú? Y no alcanzo a comprender. No alcanzo a comprenderte, Jesús. Pero qué bueno que nosotros ya lo comprendimos. Él ya nos ha abierto los ojos del entendimiento y podemos saber que Él es nuestro Rey, que Él es el ser más valioso que ha llegado a nuestra vida, que nos da la vida eterna, el que dio su vida por nosotros, el que todavía nos tiene un reino preparado, dice la palabra de Dios, en el cual vamos a estar con Él para siempre. Entonces, eso no hay nada en la tierra que tenga más valor que eso para nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la lección de hoy?